Hoy en nuestras páginas reveladoras le declaramos el amor a esos lugares que nos vieron nacer, que nos hacen regresar a ellos en la memoria una y otra vez y que quisiéramos poder compartir con otras personas. Uno de esos lugares para mí, sin lugar a dudas, es el Perú, país que he visitado más de ningún otro, casi una veintena de veces. Y bueno, a pesar de no ser peruana, parece que no estoy sola, pues el amor a Lima, que Rosana Montoya Calvo escribió en su pasaje de regreso, nos lleva al mismo lugar. Muy bienvenida seas. Gracias por estar aquí. Cuéntame de ese paisaje de regreso que se ha convertido en tu libro, basado en anécdotas de la vida real. Sí, Pasaje de Regreso empezó como un texto autobiográfico a raíz que regresé a Lima después de 9 años y me sentí identificada con el encuentro con la ciudad, reconociendo la ciudad y los lugares que cambiaron, y empecé a recordar. Pero a pesar de que el texto empezó de una manera autobiográfica, la ficción tomó gran parte de ese texto y se convirtió en una novela corta. Bueno, así fue para Isabel Allende cuando llegó a Venezuela, cuando comenzó a escribir su casa de los espíritus. Ella empezó a a narrar su propia historia, que empezó a convertirse en ese surrealismo mágico que hoy tanto conocemos. Cuéntame de quiénes son estos personajes de la vida real y de la ficción en tu libro. Bueno, el personaje principal es Elvira, y ella regresa después de 20 años de ausencia, y regresa por una visita casual al dentista. Y regresa sola, es una mujer casada, con hijos, llega de los Estados Unidos y recuerda su vida en Lima. ¿Su vida es soltera? Su vida, su juventud, su niñez, sí. Y en la escritura de Pasaje de Regreso, quería reflejar esos momentos, esos encuentros que tuve cuando fui a Lima después de tanto tiempo, y también reflejar lo que percibía en la ciudad, el cambio en la ciudad y la gente que encontraba y que de alguna manera veía familiar, pero también a la vez un poco como extraña. Yo he estado viajando a Perú desde los años 80. Yo estuve hace 3 meses en Lima, en varios lugares del Perú. Y yo he notado también en esos pasajes de regreso, he notado unos cambios impresionantes. Lima está hermosísima, mucho más que antes, y también hay un cambio, diría yo, en el psiquis colectivo de la gente. Sí. Cuando hace más de 20 años había ese temor por Sendero Luminoso, por las guerrillas, el terrorismo. Hoy en día la ciudad se ve esplendorosa, la gente está celebrando, hay una actividad financiera mucho más activa, y siento que eso afecta también cómo se proyecta Perú ante el mundo. Sí. ¿De qué manera lo proyecta en su libro? Es muy interesante lo que dices. El texto, el libro se divide en 2 partes, el pasado y el presente. Y yo quise rescatar en el pasado ese sentimiento que percibí en el presente, ese sentimiento de felicidad, de auge, de progreso. Entonces el texto del pasado tiene una cierta ingenuidad, porque todo eso, como tú dices, la crisis lo quería editar. Bueno, pues Rosana Montoya Calvo, felicidades por tu libro, gracias por venir al programa. Nos despedimos el día de hoy diciéndole gracias también a todo nuestro público, y los dejamos con imágenes del pueblo estadounidense ejerciendo su derecho al voto, saliendo a las urnas a elegir al próximo ocupante de la Casa Blanca.